vuelta. Bien, acá tengo un tema para presentarles, que es bastante complicado, pero bueno, estos son los inicios, así que esto es simplemente una breve explicación como para que ustedes sepan de qué se trata, sepan que esto continúa y es un tema muy importante porque está relacionado con todo lo que van a ver en segundo año y que tiene que ver con el cuidado en la salud del adulto, de- del adulto joven y el adulto joven, maduro y mayor, es decir, todo lo que tiene que ver con fisiopatología. Recuerden que las alteraciones del agua y de los electrolitos se asocian mucho a procesos patológicos. Todo proceso patológico va a producir diferentes tipos de alteraciones biológicas, dentro de las cuales las alteraciones de los líquidos y los electrolitos están muy presentes, ya sea por la disminución en la ingesta de agua y electrolitos, o por el aumento, o por cambios corporales que movilizan los líquidos y los electrolitos en los diferentes compartimentos. Así que piensen que entender las alteraciones del agua y los electrolitos y el manejo es prácticamente las bases clínicas para el cuidado de la salud de las personas cuando esta salud se ve alterada. Vamos a establecer tres generalidades que no debemos olvidar y sobre las cuales vamos después a ir apilando los conocimientos en lo sucesivo que tienen que ver con estas alteraciones. Y es que, dependiendo la alteración, la intensidad, la cantidad de agua perdida o ganada, o la cantidad de electrolito perdido o ganado, dependiendo de esa intensidad, puede estar en riesgo la vida de la persona. Una persona puede morir por una sobrehidratación, puede morir por una deshidratación, por una hipercalemia, por una hipopotasemia. Eso es importante reconocer. Dependiendo siempre de la intensidad, son alteraciones que pueden poner en riesgo la vida. Hasta inclusive pueden dificultar una reanimación si eso no está correcto. Se relaciona con patologías, como lo mencionamos anteriormente. Toda patología tiene algún tipo produce algún tipo de alteración en los líquidos corporales en mayor o menor medida, y sí necesitan ser vigilados, controlados y corregidos. En eso interviene enfermería de manera muy estrecha, porque más allá de la terapéutica instalada y las decisiones médicas que puedan existir, es la enfermería quien lleva esas decisiones adelante y quien va a controlar a lo largo de todo el proceso esa evolución, detectando no solo las alteraciones, sino realizando todas las observaciones para corregir ese tratamiento. El paciente puede estar hipocalémico, lo corrige y luego empezar a presentar sintomatología de hipercalemia, quizás eh, la corrección no ha sido convenientemente hecha, entonces haya que establecer un nuevo control. Recuerden que el trabajo en salud es un trabajo en equipo, en el que todos, absolutamente todos, somos importantes. No es el médico el que salva la vida. A veces me enojo mucho cuando a veces veo esos artículos por ahí que dicen, plano de tal, salvado por los médicos, que yo, te ponen el ejemplo de una cirugía exitosa por primera vez en Argentina, y te ponen ahí a todos los médicos sonrientes. A mí eso me enoja mucho, porque esa cirugía no pudo ser posible con todo el equipo si no estaba todo el equipo de salud. No, no es posible realizar una cirugía muy compleja si no tenés instrumentadores quirúrgicos, si no tenés enfermería circulante, si no tenés personal que se encargue de equipar el quirófano con material biomédico, si no tenés insumos, presupuesto, administración, maestranza, limpieza. Todos, absolutamente todos lo hicieron posible. Por eso a mí me molesta mucho que se olviden de todos y que piensen que el médico es el único que hace las cosas. No, el médico no puede hacer absolutamente nada con ningún paciente si no cuenta con el equipo de salud que trabaja en forma mancomunada. Pero bueno, nosotros también somos los que tenemos que tenerlo claro para siempre dejar claro frente a la sociedad cuál es el rol del equipo de salud y reivindicarlo, porque el modelo médico hegemónico
pega mucho, se sostiene mucho y a veces inclusive es sostenido por nosotros mismos, por conveniencia o por descuido. Dentro de las alteraciones podemos dividir, por un lado, las alteraciones del agua corporal y por otro lado las alteraciones electrolíticas. Puede también haber alteraciones, ambas alteraciones se pueden producir en una persona al mismo tiempo. Las alteraciones del agua corporal en más y en menos, tenemos por un lado la deshidratación y por otro lado la sobrehidratación. En el caso de la deshidratación, estamos hablando de una alteración en la que hay pérdida del agua corporal y distinguimos tres tipos de deshidratación: la isotónica, la hipertónica y la hipotónica. En la deshidratación isotónica se produce una pérdida de agua y electrolitos en el plasma sanguíneo en iguales proporciones. En la hipertónica lo que se produce es una pérdida mayor de agua, concentrando así más los electrolitos en el plasma. Y en la hipotónica se pierden más electrolitos que agua en el plasma sanguíneo. La presentación en general de las deshidrataciones van acompañadas de sed. Recuerden que el mecanismo de la sed es el mecanismo por el cual el sistema nervioso central da el alerta al cuerpo para que se rehidrate. Eso quiere decir que cuando nosotros tomamos agua, cuando tenemos sed, estamos haciendo las cosas mal. Quiere decir que llegamos al punto de disminuir nuestro 60% de agua corporal. Nosotros deberíamos tomar agua antes de tener sed, no cuando ya estamos con la garganta seca y con deseos de tomarnos una botella entera. También la deshidratación va a ir acompañada de pérdida de peso. Recuerden que las pérdidas bruscas de peso se asocian a pérdida de agua, no de masa corporal. La diuresis también se va a perder porque el riñón no tiene nada que eliminar. Si le está faltando agua, ¿qué va a eliminar al exterior con el filtrado? Va a haber decaimiento. Recuerden que cuando se pierde agua corporal y se producen estas alteraciones, las alteraciones también se transmiten a las funciones del sistema nervioso central. También ellas sufren esa pérdida de agua y esa alteración en los compartimientos. Por lo tanto va a haber decaimiento. En los casos más graves puede haber signos neurológicos como convulsiones. Va a haber ausencia de pérdida de agua por las lágrimas, y generalmente se pueden asociar a diferentes procesos patológicos como vómitos, diarrea, aumento de la temperatura corporal con hipertermia, disminución en la ingesta de agua, la anorexia. Las causas son diversas y muchas enfermedades van acompañadas de alguna de estas cosas. Imagínense una enfermedad que se acompañe de diarrea, vómitos e hipertermia, más anorexia. Imagínense una enfermedad que esté acompañada de esos cuatro signos clínicos, signos y síntomas. Imagínense que este paciente va a estar probablemente deshidratado o al borde de la deshidratación según en qué momento se lo vea, se lo diagnostique y se lo trate. Pero también en la otra punta podemos tener la sobrehidratación. Una persona puede estar excesivamente hidratada, puede tener un exceso de agua corporal. Los signos clínicos tienen que ver con la dificultad para respirar, ocasionada por la acumulación de agua en los intersticios interalveolares. A eso se le llama edema de pulmón. El aumento de peso brusco, se produce un aumento de peso que no es de masa corporal, sino de líquido. La hipertensión arterial, hay aumento de agua dentro de la vasculatura, entonces esa agua que está recorriendo el interior de la vasculatura junto con el plasma sanguíneo va a producir un mayor volumen de líquido dentro de los vasos sanguíneos, como resultado un aumento de la presión sanguínea, de la tensión arterial. Obviamente va a haber decaimiento, fatiga, edema, o si con signo de Godet, que lo vamos a ver a continuación, el signo de Godet o fobia, que va a indicar la presencia de acumulación de líquido en el tejido celular subcutáneo. Y si bien no hay subtipos, podemos hablar de diferentes orígenes o causas que tienen que ver con
por un lado el excesivo aporte de agua, ya sea por vía oral, enteral o parenteral, y causas orgánicas como las insuficiencias cardíacas, renales o hepáticas, que por su proceso patológico tienden a la acumulación de agua corporal, disminuyen la eliminación de agua a través del sistema renal, ya sea la insuficiencia renal por falla directa del riñón, la insuficiencia cardíaca por una falla en la entrega de sangre a los glomérulos para que ésta pueda ser filtrada a una presión suficiente, en la insuficiencia hepática por la retención de sangre en el circuito enterohepático. Bien, es decir, mecanismos que lo que van a hacer es atender a acumular y a disminuir la eliminación de agua por el sistema renal. Vamos a un poco a hablar de los signos. Signo del pliegue es el signo por el cual podemos determinar la disminución del agua corporal con una maniobra que es un pellizco, que puede ser en el antebrazo, en la mano o en el abdomen. Con ese pellizco y la pequeña rotación se suelta el pellizco y la piel en una persona normal la turgencia debe ser normal y el tejido debe volver a su lugar rápidamente. Cuando eso no sucede y queda la marca, como se puede apreciar acá en el dibujo, se habla de signo de pliegue positivo. En el caso del edema, de la retención hídrica, un signo que buscamos es el edema a través del signo de Godet o Fovea. Como pueden apreciar en la fotografía, se puede reproducir la impronta de los dedos con la presión, con la que se llama la vitropresión del dedo sobre la piel, se mantiene unos segundos y al retirar el dedo queda la marca, queda tatuado el dedo. Muy lentamente vuelve a la normalidad o a veces tarda mucho tiempo porque todo ese tejido celular subcutáneo está lleno de líquido y lo que nosotros hicimos cuando comprimimos es desplazar el líquido hacia los lados. En general, el godecofobia puede presentarse en miembros inferiores, también en miembros superiores, a veces es generalizado, a veces puede extenderse también a la cara, dependiendo del origen de esta retención hídrica. Bien, en cuanto a los electrolitos, bueno, nosotros le prestamos particular atención en un examen de laboratorio a varios electrolitos. Se miden varios electrolitos, pero podemos particularmente otorgarle mayor atención a 4, al sodio, el potasio, el calcio y el magnesio. Y fundamentalmente, más todavía, los dos primeros, el sodio y el potasio, porque ambos están íntimamente relacionados a un mecanismo celular llamado bomba sodio-potasio. Este mecanismo que trata de un transporte activo con energía, como el que habíamos mencionado en las diapositivas anteriores. Recuerden que había mecanismos pasivos y mecanismos activos por el cual la célula permitía que los electrolitos pasaran de un lado a otro de la membrana. Dentro de los mecanismos activos se encuentra, a ver un segundo, un ruido. Como les decía, de acuerdo al tipo de transporte, si es pasivo o activo, en el caso de los transportes de tipo pasivo se producían mecanismos automáticos, como por ejemplo un mecanismo pasivo es el proceso de ósmosis. Pero también había procesos activos por el cual la célula hacía algo para poder realizar el intercambio cuando necesitaba un determinado ion. Y uno de ellos era el transporte activo, que se realiza mediando un transporte energético como el ATP, el adenosín trifosfato.
Eh, Justo me vienen a hacer ruido ahora que estoy grabando. Bueno, como les comentaba, eh, la bomba sodio-potasio depende del adenosín trifosfato también para realizar un intercambio iónico en situaciones especiales, y fundamentalmente este mecanismo se caracteriza porque es un mecanismo muy importante para mantener el potencial bioeléctrico de la membrana celular, asegurando la vida, obviamente. Recuerdan que en el video anterior habíamos hablado del mecanismo bioeléctrico por el cual las células, siendo organismos bioeléctricos que funcionan bioeléctricamente, tienen que mantener una polaridad positiva y negativa, como las pilas en un aparato. Debe haber una proporción de cargas positivas y negativas para que se pueda mantener el intercambio iónico y la vida bioeléctrica celular. Dentro de las alteraciones del sodio y del potasio nos vamos a concentrar en esas. Vamos a hablar de dos. Por un lado, del sodio y por otro lado del potasio. Me estaría faltando una diapositiva acá, por lo que veo. A ver, esperen un minutito que salimos. Ahora se los corrijo inmediatamente. A ver. Aguarden un poquitito. No la veo. No importa, no hay problema. Se los comento igualmente. Bueno, en el caso particular del sodio, del potasio, nosotros podemos hablar de la hipocalemia y de la hipercalemia, ¿sí? Tanto las alteraciones del sodio como las del potasio se deben a mecanismos bastante similares, ya sea por escaso aporte en la dieta o por un aumento en la ingesta, en el caso particular del potasio, por aportes, en el caso de la hipocalemia, un aporte insuficiente, grandes pérdidas en la orina. Hay medicamentos que aumentan la excreción de potasio, como por ejemplo algunos diuréticos. Esos medicamentos diuréticos son medicamentos que aumentan el volumen urinario. Hay algunos diuréticos que conjuntamente con el aumento del volumen urinario aumentan la excreción de potasio. Y a veces fallos renales con daños tubulares que producen que se pierda potasio por los túbulos. Eso produce una hipocalemia, es decir, una disminución del potasio en sangre. Mientras que en el caso de la hipercalemia se va a producir ya sea por un aumento en la ingesta de potasio en la dieta, por hemólisis, por la destrucción de glóbulos rojos en forma masiva. Con la destrucción de los glóbulos rojos, cada glóbulo rojo que se destruye libera potasio en la sangre, en el plasma sanguíneo. Entonces, tengamos en cuenta que por ejemplo, hematomas, traumatismos extensos, en transfusiones, son situaciones en las que se puede producir una intensa destrucción de glóbulos rojos y con ello el aumento del potasio en sangre. Los casos de insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca que disminuyen la función renal producen una retención de potasio que no es eliminado por orina. Y también hay medicamentos que reducen la excreción de potasio, como es el diurético espironolactona, marca comercial Aldactone, que tiende a la retención del potasio. Todo va a depender de la ingesta. Dependiendo de la ingesta va a depender fundamentalmente la cantidad de potasio disponible en sangre. Bien, ya terminamos. Bueno, y aprovecho para comentarles por la hiponatremia y la hipernatremia. La hiponatremia habla de la disminución del sodio en sangre y la hipernatremia del aumento. En el caso de la hiponatremia puede ser de tipo dilucional, y se puede producir cuando hay un aumento de ingesta de agua libre, entonces el sodio se diluye en el plasma sanguíneo, o bien por situaciones, por ejemplo, medicamentos que aumenten la excreción de sodio por orina. Hay algunos diuréticos
Se aumentan también la excreción de sodio por orina, cuando se aumenta la diuresis, con la orina se pierde también grandes cantidades de sodio, aportes insuficientes, y también daños a nivel renal que pueden alterar el control de la selección suficiente de cantidad de sodio que debe retener en los túbulos. De la misma forma, la hipernatremia se puede deber a aumento de la ingesta de sodio en forma clorurada, por ejemplo, en forma de cloruro de sodio. Se puede deber a una disminución del agua corporal, por ejemplo, en casos de deshidratación, deshidratación de tipo hipertónica, puede haber hipernatremia también. Y también hay medicamentos que tienden a la retención de sodio, medicamentos y algunas hormonas. Por ejemplo, las terapias prolongadas con corticoides producen retención crónica de sodio, porque alteran la excreción renal y le envían una orden inapropiada al riñón para que retenga el sodio y no para que lo elimine. El origen es hormonal, el origen es de tipo endógeno. Bien, rescatamos finalmente de todo esto, y después les voy a dejar la diapositiva que falta sobre el sodio. Rescatamos básicamente los principales puntos. En primer lugar, sobre la importancia del agua y los electrolitos para el buen funcionamiento del cuerpo humano. Rescatamos también que el agua y los electrolitos se asocian, su equilibrio se asocia a la salud y su desequilibrio se asocia a muchas enfermedades. Muchas enfermedades en sus manifestaciones clínicas van acompañadas de alteraciones del agua y de los electrolitos. Los valores normales de electrolitos que ya vimos con anterioridad pueden verse alterados en más o en menos. Dentro de los que más nos interesan se encuentran el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio, siendo el sodio y el potasio uno de los que más vigilancia lleva por parte nuestro, porque ambos están asociados al mecanismo por el cual se mantiene la vitalidad bioeléctrica de las células. Eso nos importa muchísimo, porque son protagonistas de un mecanismo celular que se llama bomba sodio-potasio, a través del cual la célula puede regular las cantidades de sodio-potasio para a su vez también mantener las polaridades bioeléctricas y con ello la vida celular. Y las alteraciones de los electrolitos se van a manifestar con el prefijo hipo o hiper. Hipopotasemia o hiperpotasemia, hiponatremia o hipernatremia, hipocalcemia o hipercalcemia, hipomagnesemia o hipermagnesemia, dependiendo de si los valores están por debajo o por encima del rango miliequivalente. En todos esos casos, muchas veces la razón que lleva a uno u otro va a estar íntimamente ligado al aumento de la ingesta o a la disminución de la eliminación de ese electrolito por diferentes patologías, por diferentes motivos, y en todos los casos las intervenciones van a estar relacionadas específicamente a poder controlar eso, ya sea a aportar lo que falta o ayudar medicamentosamente o clínicamente a que se reduzca, a que se elimine convenientemente ese excedente. Y ese es no me voy a meter en profundidad con ese tema porque eso es un tema ya de clínica del adulto. Pero sí es importante que ustedes se lleven esa imagen en sus cabezas en cuanto a la importancia y las alteraciones, en más y en menos con la terminología correspondiente. Bien, se los traté de hacer lo más sencillo que se pudo, confieso que sí. Así que les mando un abrazo grande y bueno, y seguimos participando. Un beso.